Muy buenas noches. Esta es la estación Hotel India 8 Noviembre Lima Oscar. Un servidor Luis, quien tiene el privilegio de ser su net control en esta noche. Esta es la edición número 11 del net semanal de SOTRD en el TG 37050 de la red Brandmeister. Summit Sondier o SOTA es un esquema de premios para radioaficionados que fomenta la operación portátil en zonas montañosas. Recordamos a todos que este es un net controlado, por lo que estaremos dando paso a las estaciones en la medida que se vayan haciendo presentes vía net control. Para nuestras estaciones amigas que nos escuchan vía Zoom, les recordamos que como estamos transmitiendo vía DMR, solamente vamos a estar tomando sus presentaciones vía el chat, porque no podemos pasar el audio hasta Zoom, por las razones que ya conocen. En esta 11ª edición, estamos primeramente dando paso a las estaciones para que se hagan presentes con su indicativo y nos indiquen brevemente su lugar de operación, nombre y cualquier información o tráfico que tengan para el resto del grupo. Luego vamos a tener una primera intervención en la que cubriremos el tema de VHF, UHF, FM y repetidores de voz, datos digitales. Seguimos con la segunda llamada de presentación de las estaciones y finalizamos con una segunda intervención sobre el mismo tema. Finalmente, vamos a dar paso a las estaciones para tema libre y preguntas sobre SOTA o radioafición en general. Hacemos el primer llamado a presentación. Estaciones, muy buenas noches y ya pueden hacerse presente. Adelante. Recordamos las estaciones que están vía Zoom, que también pueden hacerse presentes por el chat. Las estaciones que nos escuchan por DMR, adelante. Bien, no habiendo escuchado ninguna estación, saludamos a Oscar, que nos saluda vía Zoom, y también a William. Muy buenas noches a ambos. Y no habiendo escuchado a nadie más por Zoom, vamos entonces a pasar con la primera intervención de esta noche directamente. En esta noche vamos a tratar sobre VHF, UHF, FM, repetidores de voz y datos digitales. También saludamos a Juan, que nos saluda en esta noche por Zoom. Vamos a hablar brevemente de qué es exactamente un repetidor y por qué usamos un repetidor. Es importante señalar que sin repetidores, el alcance de comunicación entre las radios portátiles y los móviles VHF-FM de los aficionados a nivel del suelo es limitado. Es decir, alrededor de 5 a 15 millas, que serían aproximadamente de 7.5 a unos 21, 22 kilómetros entre radios móviles y solamente unos cuantos kilómetros entre los radios de mano. La distancia en la que un radio comúnmente se puede comunicar se le conoce como la línea de visión o line of sight en inglés. Es decir, un radio puede hablar y ser escuchado hasta donde puede ser visto. Pero eso no es realmente 100% cierto. El rango VHF-UHF es un poquito mejor que eso, y hay algunas excepciones realmente significativas
en cuanto a la distancia a la que un radio puede llegar. El principio subyacente es que cuanto mayor sea la antena, mayor es el rango. Es difícil obtener una antena móvil o una antena para un radio de mano que esté muy alta a nivel del suelo. Para ampliar nuestro rango para esos casos, entonces utilizamos repetidores. Un repetidor es una combinación de receptor-transmisor especialmente diseñada. Las antenas repetidoras están ubicadas en torres altas, edificios o montañas, y esto le da un alcance mucho mayor que las radios con antenas cerca del suelo. Cuando estén dentro del alcance de un repetidor, pueden hablar con todos los demás que estén dentro del alcance de ese repetidor. Cuando se opera a través de un repetidor, el receptor recoge la señal en la frecuencia de entrada y el transmisor la retransmite o la repite en la frecuencia de salida. Esas dos frecuencias en inglés se le conoce como repeater pair o el par de frecuencia de un repetidor. Y el espacio entre ellas se le conoce como offset o split. Los pares de repetidores y los split para cada banda VHF o HF fueron estandarizados por los radioaficionados que desarrollaron repetidores en la década de 1970, aunque existen algunas diferencias generales dependiendo de la región. En un caso real, un par común de un repetidor de 2 metros es 146.34 en la frecuencia, en este caso en la frecuencia de entrada, y 146.94 en la de salida. El split para la mayoría de los repetidores de 2 metros es de 600 kHz y casi todas las radios fabricadas para 2 metros a partir del año 1980 ya vienen preprogramadas para ese desplazamiento o split. Como un ejemplo, los radios que son simplex, cuando hay comunicación simplex, que es comunicación de antena a antena, sin usar repetidor, usamos la misma frecuencia de entrada como la misma frecuencia de salida. Sin embargo, en un repetidor usamos dos frecuencias diferentes, una para la entrada y otra para la salida. Raúl. Vamos a hablar un poquito sobre el alcance de un repetidor. Y esto va a depender de una variedad de factores. El principal factor es la altura de la antena, el terreno y la potencia de salida. Es importante también señalar que esos tres factores no se aplican únicamente al repetidor, sino también a la estación que transmite y a la estación con la cual se desea hablar. Hay que factorizar todos los elementos de la ecuación para saber hasta qué punto es posible hablar a través de un repetidor. En la práctica no es tan complicado. Cuando se pregunta sobre la cobertura de un repetidor en particular, hay que tomar en cuenta que los radioaficionados, por lo general, hablan de rango máximo y no de rango confiable. Si un radioaficionado escucha que alguien habló por un repetidor que está a 190 kilómetros de distancia, usando un radio de mano, inmediatamente podrían decir que el alcance de ese repetidor es 190 kilómetros. Pero la cobertura realista y diaria de un repetidor es de 50 a 75 kilómetros aproximadamente. Entonces, no es bueno decir que el alcance del repetidor es la distancia máxima a la cual pudimos en algún momento comunicarnos, porque pudimos fácilmente haber estado en la cima de una montaña cuando hicimos ese contacto. Y eso no necesariamente es un caso real del día a día. De la misma manera, hay repetidores que están ubicados en montañas muy altas y eso le da una mejor cobertura que otros. Bueno. Los repetidores pueden tener muchísimas características más allá de solamente extender el rango de los radios móviles o los radios de mano. Por ejemplo, antes de que los teléfonos celulares fueran comunes, la característica más popular era el parcheado o el linkeado automático de una línea telefónica. Es decir, es posible conectar un radio de mano a un teléfono utilizando un equipo de control especial en el repetidor.
Y eso permite que a través de un radio podamos entonces llamar hacia un número de teléfono. Hay una observación importante que hacer, y es que en República Dominicana, para radioaficionados, ese uso está prohibido de manera específica por el reglamento 99-03 y también por el nuevo reglamento 32-2020, de la nueva resolución del reglamento 32-2020. Así que para que los que se preguntan si podemos llamar a un teléfono de nuestros radios, no si el sistema es de radioaficionado. Si el sistema es comercial, entonces sí es posible. Otra característica común del repetidor es incluir anuncios de voz del momento específico de la época. Anuncios sobre reuniones del club o actividades fomentadas por el dueño del repetidor. En algunos casos, algunos repetidores incluyen un medidor S, un medidor de señal, que habla o una grabadora de voz para hacerle saber que también lo escucha el repetidor. En algunos casos, hay receptores meteorológicos, por ejemplo en Estados Unidos, de NOAA, la National Oceanic Atmospheric Administration, y es básicamente lo que sería el equivalente a meteorología aquí en República Dominicana. Esos receptores conectados al repetidor dan la posibilidad de retransmitir alertas de tormenta a la región en la que se encuentra el repetidor. Hoy en día, la característica más utilizada es la vinculación a sistemas de Internet. Eso permite que la cobertura del repetidor local se pueda extender a toda la región, a todo el país o al mundo a través de la radio o a través del Internet. Un ejemplo muy común son los sistemas Echolink. ¿Cómo se utilizan los repetidores? El primer paso es configurar el radio para que pueda comunicarse con el repetidor que desea usar. La primera pregunta y más común es ¿cómo configuro mi radio? O ¿cómo encuentro la frecuencia de los repetidores locales? Para el primer caso, lo más práctico es hablar con un radioaficionado local amigo que le ayude a configurar su radio con las frecuencias de los repetidores locales. Si no es posible si no tiene conocimiento de un amigo radioaficionado, la otra opción es comunicarse con una asociación o club de radioaficionados que casi seguro le van a ayudar a configurar los repetidores o las frecuencias en su radio. En el caso nuestro de SOTRD, pues obviamente los que nos escuchen saben que esto ya lo hemos hecho en varias ocasiones y estamos a la disposición de todos para esos fines. ¿Cómo podemos encontrar la frecuencia de los repetidores locales? Es una muy buena pregunta que le hemos conversado en varias ocasiones. Oficialmente no hay un listado de frecuencias de repetidores aquí en la República Dominicana para los repetidores que están disponibles. Por ejemplo, para los repetidores digitales que usan la red Brandmeister, estas frecuencias se pueden encontrar en la página brandmeister.network. Y en la sección Repeaters o repetidoras, filtrar por la región donde estamos, H8, H5, H3. Y eso va a mostrar los repetidores conectados al sistema, a la vez que le va a permitir ver las frecuencias y el código de color. Para los repetidores analógicos, la forma más práctica es, de nuevo, preguntar a amigos radioaficionados o hacer búsquedas en Internet, donde podemos encontrar algunos artículos publicados por radioaficionados locales con el listado de frecuencias más actualizado. Otro mecanismo, unirse a grupos de WhatsApp donde hay otros radioaficionados locales o bajar una aplicación que se llama Repeater Book, que no está actualizada, pero tiene algunas frecuencias que sí son válidas. Una vez que ya hayamos configurado el o los repetidores en nuestros radios, lo primero que vamos a hacer es escuchar. Y hay dos razones por las cuales es muy importante escuchar y no transmitir en la frecuencia del repetidor de entrada. Primero, es importante escuchar para observar los procedimientos de operación, aprender cómo lo hacen los locales, los usuarios locales de ese repetidor.
Es muy importante escuchar con calma porque no todas las personas que están hablando por el repetidor lo están haciendo bien. Va a escuchar gente, o radioaficionados, usando los procedimientos correctos y va a escuchar radioaficionados usando los procedimientos no tan correctos. Con el tiempo, ustedes se van a dar cuenta que radioaficionados están operando correctamente de acuerdo tanto a las reglas como a la cultura apropiada o los procedimientos apropiados y aquellos que no lo están. Segundo lugar, y eso aplica para cada vez que encienda la radio, escuche de nuevo. Mucha gente no se le olvida que los repetidores son sistemas compartidos por muchos usuarios. Mucha gente los usa de vez en cuando o durante todo el día. Y el repetidor que usted seleccionó para transmitir o para escuchar puede estar ocupado con otra conversación en ese momento. Por lo tanto, es importante escuchar por lo menos por 1 o 2 minutos antes de transmitir, porque incluso pudiera ocurrir que usted sintonizara en el preciso momento que dos colegas hayan hecho una pequeña pausa para buscar alguna información relacionada al tema que están conversando. Por eso hay que darle tiempo a escuchar si las transmisiones ya terminaron y el repetidor está libre. Si el repetidor no está ocupado, puede ver si hay alguna persona que esté escuchando y quiera hablar. En este caso, vamos a presionar el PTT de nuestro radio y vamos a decir algo como, este es Hotel India 8, Noviembre Lima Oscar, escuchando. Obviamente, ustedes van a sustituir las siglas Hotel India 8, Noviembre Lima Oscar, que son las mías, por las de ustedes. Por favor, no usen mis indicativos, usen el de ustedes. No es necesario hacer un llamado CQ, CQ. No se usan los CQ en los repetidores. El método tradicional para usar un contacto, para generar un contacto en HF, es hacer un llamado CQ, que significa llamando a todas las estaciones. En los repetidores esto no es necesario. En un repetidor ya la audiencia está ahí esperándolo con sus transmisores apagados, solamente escuchando. Cuando haya hecho el llamado diciendo este es su indicativo, escuchando, entonces la mayoría de los repetidores van a permanecer encendidos durante unos segundos. A eso se le llama tiempo de suspensión. Y en algunos casos, algunos van a enviar un pitido que se le llama tono de cortesía. Y luego que ocurra eso, el repetidor sale del aire. Ese pitido o beep, tono de cortesía, está ahí para recordarle a todos que dejen una pausa entre transmisiones en caso de que alguien quiera entrar. Incluso si no hay un beep o un tono de cortesía, es importante dejar una pausa. De manera muy específica, es muy importante señalar, sobre todo en los sistemas digitales, que hay que dar un espacio entre 2 a 4 segundos para que los sistemas conecten correctamente entre sí, sobre todo si tenemos un repetidor digital que está interconectado a muchos otros sistemas a nivel mundial. Para que puedan escuchar nuestra conversación completa, le damos de 2 a 4 segundos antes de iniciar nuestra conversación. De lo contrario, lo que pudiera ocurrir es que comenzamos a hablar antes de que el sistema conecte y nos escuchan una parte de la conversación únicamente. Una vez le hayan respondido, pásenla bien. Pueden hablar sobre cualquier cosa o sobre cualquier tema que esté permitido por las reglas del organismo regulador del país. Es importante recordar que en los repetidores y el aire en general, no estamos teniendo una conversación privada. Es decir, todo lo que hablamos lo escuchan muchas personas. Otra pregunta también muy común es ¿cuánto tiempo puedo hablar por un repetidor? Y la respuesta es que esto depende de la hora y del día, de la hora del día y de quién más quiere usar el repetidor. Por ejemplo, hay momentos como hoy que todos los repetidores que están conectados al TGD TRD están ocupados en el net. Si alguien intenta hablar ahora mismo,
interrumpiría la transmisión del programa. De la misma forma, en horas punta, o sea, horas pico, son el horario de mayor audiencia para los usuarios móviles, es decir, aquellos que manejan en sus vehículos con radios en los vehículos. La noche también va a ser un horario ocupado. Por ejemplo, a partir de las 11 de la noche, entre las 11 y 2 de la mañana, los repetidores están bastante vacíos. Es muy importante conocer los procedimientos y las reglas locales establecidas por el dueño o patrocinador del repetidor. Durante mucho tiempo, la sabiduría convencional ha sido que los repetidores, por lo general, se utilizan para los radios móviles, la gente que está en movimiento. La realidad es que hoy en día cualquiera puede usar un repetidor, independientemente del tipo de radio que esté utilizando. Pregunten a los usuarios de ese repetidor cómo por lo general se están utilizando y en qué horarios hay más personas en el mismo. Muy bien. Con eso concluimos la primera parte de nuestro programa. No hemos concluido el programa, es la primera parte que ha concluido. Esta es la Hotel India 8 de noviembre en Lima, Oscar, un servidor Luis. Estamos en el NET general de SOTA RD, en el TG 37050 de DMR, en la red Brandmeister. Y ahora vamos a aprovechar para darle paso a aquellas estaciones que se han hecho presentes en esta noche vía Zoom, así como aquellas estaciones que están vía DMR y aún no se han hecho presentes. Las estaciones que nos escuchan vía DMR y aquellos que han entrado vía Zoom pueden hacerse presentes en este momento, recordando a los de Zoom que se hacen presentes vía el chat y nosotros las hacemos presentes para todos. Estaciones que nos escuchan en DMR, adelante. Ok, vamos entonces brevemente a saludar. Ya habíamos saludado a William y a Juan, ya habíamos saludado a Oscar. Buenas noches, Luis, Subí, Kilo Delta 2, noviembre, Whisky, Tango. Saludos, Kenny. ¿Confirmas, Kenny? Veo que dices que no nos escucha. Ah, bueno, sí, ya nos escuchas. Ok, perfecto. Raúl. Saludos, Raúl. Parece que alguien tiene los micrófonos abiertos. Por favor, recuerden a los que están en Zoom mantener los micrófonos cerrados. Pregunta William que por qué frecuencia estamos transmitiendo. William, estamos transmitiendo vía digital en DMR. Cualquier repetidora DMR que tengas en tu zona sería usar, tienes que tener un radio DMR para eso. ¿Me confirma si tienes un radio digital? Entonces, saludo también a Julio. Si tienes un radio digital, William, ¿y en qué zona estás? Para que me subas el ánimo, no para que me bajones. Lo siento, pero prefiero decirte lo que pienso en día y mira que me estoy callando unas cuantas cosas, ¿eh? ¿Qué sabes a qué me refiero? Ay, otra vez vas con la misma cantaleta. Mi hijo Ok. Tú tienes acceso, dice que está en la zona metropolitana, ¿tienes acceso al repetidor de Bantroy, H8BP? ¿Ay qué? ¿Por qué me miras así? O al de Radio Club? Sí, es amiga, pero no por eso voy a dejar de decirle lo que pienso ni encubrirle sus maldades. Ok, si tienes acceso a cualquiera de esos dos repetidores, lo que vas a hacer es que vas a programar en tu radio el TG 37050. 37050. Ese es SOTA RD. Me confirma si puedes hacer esa configuración. Dígame, Kilo Delta 1, ¿cómo estamos? Buenas noches, saludos. Gracias, tres. A Poma de Fernando, buenas noches. Miguel, buenas noches. Estamos pasando la transmisión de SOTAS por acá. Bueno, en lo que William nos confirma si puede hacer esa configuración, vamos a ver, Kenny,
confírmame por favor si ya me dijiste que puedes escuchar. Perfecto. Okay. ¿Algún colega que se me esté quedando por saludar en Zoom, que no nos haya saludado en esta noche? ¿Que te puedas encontrar aquí y menos con bolsas de mandado? No quiero trabajar, me siento mal, me duele mucho la cabeza. ¿Y eso? Anoche se me pasaron las copas. Dígame, José Miguel. Así. Tenemos a Hotel India 8 Lima Eco Hotel. Luis, saludos. Bienvenido. Copiado, José Miguel. Dígame, ¿usted está en el QTH o está en laboral? Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. Recordamos a los colegas que están en Zoom y que igual que William tengan acceso a un radio DMR, que estamos en el TG 37050 de la red Brandmeister. Si tienen la posibilidad de configurar ese TG en sus radios, pues pueden hacerse presente vía DMR y escuchar el programa también vía DMR y participar en el mismo. Estamos, la mayoría de los que están aquí, muy pronto ya van a estar en digital todos y van a poder escuchar el programa vía sus radios e interactuar también con el control usando la voz, que es lo que queremos. Bien, si no se me queda nadie, entonces demos un momentito ahí vamos a pasar directamente a la segunda intervención, completando el tema de hoy, dando paso entonces a preguntas, respuestas y la conversación en general. Bien, entonces seguimos con el tema de hoy, hablando sobre VHF o VHF-FM y los repetidores y, bueno, repetidores de voz y datos digitales. Este es el Hotel India 8 de noviembre Lima Oscar en el net general de SOTRD, que se transmite todos los jueves a las 8 de la noche, hora de Santo Domingo. Bien. Hablemos entonces sobre cada qué tiempo debemos identificarnos cuando estemos al aire. En general, las reglas dicen que cada 10 minutos debemos identificarnos, y eso no solamente en República Dominicana, es a nivel mundial. Debemos identificarnos con nuestros indicativos. Esto es una regla que se establece no solamente para que los que nos escuchan sepan con quién están hablando, sino también para cumplir con los requisitos de los organismos reguladores a nivel mundial, que nos exigen identificarnos al aire. Una observación importante, y es una pregunta que surge con mucha frecuencia, es si es necesario identificarse usando los sistemas digitales. Y ahí voy a hacer una breve explicación, reciclo y hago una breve explicación sobre eso. Cuando se usan sistemas analógicos y presionamos el PTT, lo único que se transmite es nuestra voz. Por ende, a menos que alguien conozca nuestra voz, es muy difícil saber que la persona que estás escuchando es Hotel India 8 Noviembre Lima Oscar. Sin embargo, en los sistemas digitales, prácticamente vamos a decir en todos los sistemas digitales, se tiene un ID que identifica el radio y por ende el indicativo de la persona dueña del radio. Eso hace que inmediatamente presionemos el PTT y eso no depende que sea únicamente de DMR, puede ser D-Star, puede ser C4FM, puede ser cualquier otro sistema digital. Siempre va a ocurrir que junto con el presionar el PTT y la voz que está saliendo, o los datos, se transmita nuestro ID o nuestro indicativo en los sistemas digitales. En teoría, cuando presionamos en un sistema digital, ya estamos siendo identificados de manera automática por el sistema. Sin embargo, por cortesía, en los sistemas digitales, también damos nuestro indicativo, porque pudiese ocurrir que la persona que está escuchando no está necesariamente mirando a la pantalla del radio, o tiene un radio que no tiene pantalla, aunque sea digital. Entonces, por cortesía, siempre cada 10 minutos vamos a dar nuestro indicativo a las personas que nos están escuchando, tanto por reglamentación como por cortesía. La mayoría de los propietarios de repetidores, también incluso para los mismos repetidores, tienen una identificación clara
Pero no es necesario exagerar. Hay dueños de repetidores que mantienen una identificación con muy poco tiempo. Hay otros que cada 10 minutos mandan un bip de identificación. En algunos casos van a escuchar que mientras transmitan, de repente una voz sale diciendo, este es el repetidor H8 SOTA, por ejemplo. No es un decir, en este caso no existe un repetidor H8 SOTA. O puede ser que escuchen una línea de código Morse dando las siglas del repetidor. Eso es normal y es común que ocurra cada unos aproximadamente 10 minutos. Cuando presionen el PTT, es importante que den su indicativo, por lo menos la primera vez, y ya luego cada 10 minutos. No tiene que identificar a otra persona, solamente a ustedes. Y la otra persona, cuando se identifique, entonces lo va a hacer de motus propio. Lo que sí es necesario es que si está tratando de tener una conversación con otra persona, para que los demás sepan con quién usted está hablando, usted debe decir a quién llama. Por ejemplo, tenemos a Kenny aquí, que lo voy a usar de ejemplo ahora mismo. Si yo tengo un repetidor o en un sistema digital y quiero hablar con Kenny, yo digo, Hotel India 5, kilo. Este es Hotel India 8 de noviembre, Lima, Oscar. Adelante. Y Kenny respondería algo como Hotel India 8 de noviembre, Lima, Oscar. Este es Hotel India 5, kilo. ¿Cómo estás, Luis? Y de ahí continúa entonces la conversación. Vamos a hablar de qué ocurre cuando hay dos personas entrando en una conversación, o sea, ya están en una conversación y nosotros queremos unirnos a la misma. Obviamente, de nuevo, hay reglas establecidas por esa comunidad o por esos usuarios o por el dueño del repetidor, que no solamente son reglas oficiales, sino la manera de ellos comunicarse entre sí. Es importante entender que los repetidores se comparten entre muchos radioaficionados. Y hay ocasiones y razones por las que es necesario que una conversación en curso se tenga que interrumpir. Usted puede entrar para unirse al grupo y agregar sus comentarios sobre el tema en cuestión. En algunos casos, alguien puede interrumpirle para contactar a alguien que esté escuchando el repetidor. Puede ser que esto sea para informar de una emergencia. Pongamos un pequeño ejemplo. Digamos que dos personas están teniendo un tema de conversación sobre antenas y yo tengo una información que puede ser útil y enriquecer esa conversación. Cuando hay una pausa prudente entre ambas estaciones, yo pudiera decir, Hotel India 8 de noviembre, Lima, Oscar, con un comentario. Y voy a esperar a que alguien llame mi indicativo. Por ejemplo, si fuese Kenny, Hotel India 5, Hotel India 8 de noviembre, Lima, Oscar, este Hotel India 5, kilo, adelante. Y entonces eso me da paso a mí, vuelvo y me identifico y paso mi comentario. Cuando termine, indico que terminé y dejo que la conversación continúe. Si alguien quiere seguir hablando conmigo, me va a volver a llamar. Ahora, supongamos un segundo escenario, el escenario de emergencia. Aquí una observación que me están haciendo de que hay micrófonos abiertos. Ok, perfecto. Confirmen por favor si ahora se escucha mejor. A ver, probando el audio. ¿Me escuchan mejor ahora? Ok, perfecto. Aprovechando esa pausita, y les pido disculpas, les recordamos a los usuarios que están en Zoom, que escuchen este programa, por favor, mantener sus micrófonos muteados. Recuerden que estamos en un programa en vivo y cuando ustedes abren sus micrófonos, se está repitiendo y duplicando el audio, lo cual puede crear cierta interferencia con los demás. Por favor, mantener sus micrófonos muteados. También recordar que los que están en Zoom, no estamos abriendo los micrófonos para este programa en particular vía Zoom, porque estamos transmitiendo en vivo vía DMR también. Y por reglamentación,
no podemos pasar el audio de Zoom hacia DMR. De hecho, técnicamente no podemos hacerlo ni siquiera, pero por favor para que recuerden ese detallito. Bien, continuamos entonces, después de esa pausa comercial, continuamos entonces por aquí. Supongamos otro escenario. Supongamos el escenario donde estamos en una conversación típica de un repetidor, hablando sobre cualquier tema de lo local, pero alguien necesita comunicarse con otro usuario para fines de una emergencia. En ese caso, otra vez vamos a esperar una pequeña pausa y cuando venga la pausa voy a decir mi indicativo y la palabra emergencia. Este es Hotel India 8 de noviembre de Lima Oscar con una emergencia. En ese momento vamos a esperar que nos llamen y nos den paso y ahí decimos la emergencia o pedimos que se nos comunique con el usuario que necesitamos comunicarnos, pero siempre esperando que nos den paso y nunca creando interferencia. Para entrar en general en una conversación, algunas sugerencias. Elegir un buen momento. Si hay una emergencia, ahora mismo es un buen momento. Por eso debe haber una pausa entre transmisiones. De lo contrario, espere un momentito y escuche. Esté atento al flujo de la conversación. Una de las formas más rápidas de establecerse una repetición como un usuario intransigente es entrar en un repetidor sin tomar en cuenta las personas que ya están hablando. Después que usted haya entrado de manera normal, debe dar su indicativo y decir aquello que quiera decir. Después que haya escuchado y decidido que puede entrar, transmita rápidamente cuando haya una pausa, pero sin sobrepasar la rapidez. Y antes del pitido, entonces da su indicativo. En Estados Unidos, por ejemplo, se utiliza la palabra break o interrumpir, o una interrupción. Pero en general hay un desacuerdo en la manera correcta de cómo se utiliza esa manera de entrar. Lo importante es tratar de entrar en el momento correcto cuando hay una pausa lo suficientemente larga. Finalmente, no siempre hay que usar un repetidor para comunicarse por FM. También es posible utilizar simplex. Eso sí, usar mi radio para hablar directamente con otro radio. Tenemos un rango que va entre 5 a 15 millas, que son aproximadamente entre 7 y 20 kilómetros. Ojo, dependiendo de qué tan alto estemos y de cuánto edificio hay en el medio. Y mucho más si tenemos estaciones locales en la casa, estaciones con 50 vatios o más. Si tenemos un rango tan amplio, ¿por qué no utilizar simplex? Ahora, importante señalar que no podemos usar cualquier frecuencia para hablar en simplex. La frecuencia nacional de llamada, la 146.520, es el canal simplex nacional, donde podemos llamar a cualquier radioaficionado que va a estar escuchando. Luego está la banda de 1.25 MHz, 200 MHz, de 1.25 metros, perdón, que son los 200 MHz, y UHF, que también podemos usar si tenemos licencia de técnicos en adelante. Entonces, donde no tengamos que usar repetidor, podemos hacer una llamada de radio a radio directamente. Y con eso, pasamos entonces a la sección de preguntas y respuestas, dando paso a cualquier estación que aún no se haya hecho presente también, así como a cualquier comentario o pregunta que tengan nuestros compañeros en DMR o nuestros compañeros que están en Zoom. Recordando los que están en Zoom, que lo pueden hacer vía el chat. Adelante.
En un comentario de Hotel India 8 Lima Eco Hotel. Dice, diferencia de los tonos. ¿Nos puedes abundar un poquito más la pregunta, Luis? ¿A qué te refieres con la diferencia de los tonos? Ah, perfecto. La pregunta de Luis, Hotel India 8 Lima Eco Hotel, es cómo se usan los tonos y cuál es la finalidad de los mismos. Perfecto, es una muy buena pregunta. Mira, los tonos, sobre todo en los repetidores, se utilizan para algo muy específico y particular. Cuando estás hablando en un repetidor, te vas a dar cuenta que la frecuencia de entrada del repetidor tiene un tono. ¿Por qué la frecuencia de entrada del repetidor tiene un tono? Esto es para que solamente aquellas personas que tienen, en este caso en específico, tienen un radio configurado para hablar por ese repetidor, hablen por el mismo. Y que no todas las personas que aprieten un PTT puedan activar el repetidor. Eso hace, míralo como una versión simplificada de una contraseña de acceso. Es simple y llanamente para evitar la interferencia. Va a haber personas que van a poner sus radios en la misma frecuencia del repetidor sin realmente querer hablar por ese repetidor, pero si el repetidor está escuchando en una frecuencia y no hay un tono configurado para el repetidor, cualquiera que presione el PTT va a activar el repetidor y va a transmitir para adelante la señal en la frecuencia de salida. El tono lo que hace es limitar a aquellos que realmente quieren y están autorizados a hablar por ese repetidor, habiendo configurado previamente el tono en sus radios. ¿Me confirmas, por favor, Luis, si eso responde a tu pregunta? Excelente, sí. Dice Luis que muchas gracias. Excelente. Dice William, si habemos 6 colegas, para yo hacer comenzar la comunicación, ¿debo mencionar el indicativo de todos y luego mi indicativo o simplemente presento mi indicativo? No, hermano, solamente el tuyo. Si hay 6 colegas escuchando en un repetidor, tú simplemente indicas que tú eres, por ejemplo, en mi caso, este es el Hotel India 8 de Noviembre Lima Oscar, muy buenas noches. Y ya, cualquiera que esté del otro lado va a responder con su indicativo y inician la conversación. Y luego se van a poner de acuerdo entre todos para rotar la palabra. Entonces ya ahí yo le paso la palabra al que sigue y vamos llevando como un orden entre todos. No hay una reglamentación para eso, simplemente cortesía. Tengo un comentario de Kenny. Ah, sí, vamos a dar ese comentario. Kenny me pide que le hable de cómo está configurada la Red Nacional de Repetidores y cómo logran sincronizarlo. Eso es una muy buena observación, Kenny. De hecho, en esta noche íbamos a hablar también, pero lo moví para la semana que viene, de cómo se enlazan los repetidores. Así que voy a mencionarlo de manera general, sin entrar quizá en todo el detalle. La Red Nacional de Repetidores aquí en República Dominicana es una red de repetidores que está ubicada en diferentes lugares de la geografía nacional. Hay repetidores aquí en Santo Domingo, hay repetidores en Constanza, hay repetidores en Baní, en Manaclar, hay repetidores que están ya más lejos en el norte, en el este. Y la idea de la Red Nacional de Repetidores es que cuando yo presiono el PTT aquí en Santo Domingo o en Barahona o en el Cibao, yo active el repetidor que está más cercano de mí, el cual a su vez está enlazado con otro repetidor que está a una distancia prudente del mismo. Es decir, que cuando yo presiono el PTT, de manera simultánea, todos los repetidores de la red nacional se están activando al mismo tiempo y mi señal está siendo retransmitida por todos al mismo tiempo. Eso hace posible que yo pueda comunicarme con un radio handy a través de toda la geografía nacional. También es importante señalar, como mencionaba Luis Subí hace un ratito,
de que hay algunos repetidores, por ejemplo, el caso de la Club del 145-350 del Club Vega Real, que ese repetidor, si yo no estoy equivocado, como él indica, está también enlazado con Echolink en un grupo. Echolink es un sistema que permite que yo pueda enlazar un repetidor vía internet con otro repetidor vía internet. O también celulares, laptops, Raspberry Pis, muchos sistemas diferentes. Eso permite que cuando yo entonces con mi radio presiono en la frecuencia del repetidor, no solamente me van a escuchar en toda la geografía nacional si esos repetidores están enlazados entre sí, sino también internacionalmente. Porque por un repetidor yo salgo vía sistema Echolink, que por cierto DMR en un sentido muy simplificado funciona muy similar, y ya luego, bueno, eso se va a cualquier lugar del mundo. Para poner un ejemplo práctico, cuando yo transmito vía SOTA-RD en el TG37050, eso está saliendo realmente de mi radio a otro radio que tengo conectado a una Raspberry Pi, y de ahí entonces hacia internet al sistema Brandmeister. Luego, en diferentes lugares del mundo hay muchos radioaficionados que ponen SOTA-RD como un grupo de llamada, un talk group estático en sus Raspberry Pis o en sus repetidores, y cuando yo presiono aquí, ellos se escuchan internacionalmente en cualquier lugar. O sea que es una manera también de mencionarlo. Kenny, por favor, confírmame si lo que estoy comentando era más o menos lo que tú tenías en mente que yo dijera. Excelente, viejito. Perfecto. Ok, pregunta Julio. Si yo quiero montar un repetidor, ¿las frecuencias me las asigna Indotel o yo pongo cualquiera de las de aficionados? Pues mira, Julio, la frecuencia te la asigna Indotel. De hecho, hay un procedimiento de acuerdo al reglamento 99, la resolución 99-03, que indica que cuando queremos poner un repetidor, debemos primeramente ser un radioaficionado con licencia y segundo, hacer una solicitud oficial a Indotel formal, llenando un formulario solicitando la autorización para la instalación de una estación repetidora, donde debemos indicar los equipos a utilizar, la potencia, el tamaño de la antena y todos los detalles técnicos relevantes. Luego, antes de instalar, va Indotel a darnos la autorización y con un personal de Indotel se nos va a supervisar el sitio de instalación para confirmar que todo cumpla con los requerimientos. Instalamos y luego empieza un proceso de monitoreo durante unos 3 meses aproximadamente para confirmar que no estamos generando interferencia en ningún otro sistema de radioaficionado o comercial. Si después de un periodo de 3 meses no hay interferencia reportada, entonces en ese caso en específico ya se autoriza por completo la permanencia del sistema, y cada cierto tiempo, de manera, vamos a decir, aleatoria, Indotel puede monitorear para ver si se están generando interferencias y o si el sistema está operando correctamente. Pero en general, de hecho, el nuevo reglamento establece ciertos periodos de revisión de si esos repetidores están activos o no. Pero sí, todo es con Indotel y no podemos poner una repetidora y comenzar a transmitir, porque eso automáticamente nos pone en violación del reglamento de radioaficionados y de la ley de telecomunicaciones. Y nos hace pasibles a multas o sanciones, o peor, si somos muy reincidentes. ¿Me confirmas, por favor, Julio, si eso contesta a tu pregunta? Perfecto. ¿Alguna otra pregunta que tengamos en esta noche? ¿Comentario? ¿Duda? ¿Inquietud? ¿Observación? En lo que esas preguntas van entrando, déjenme hacer un par de comentarios adicionales. Recordarles a todos que SOTA-RD tiene un net técnico los lunes a las 8 de la noche, también en DMR TGT7050 y vía Zoom todas las semanas. Este net técnico, de hecho, les comento, estamos evaluando si lo vamos a mantener transmitido vía DMR o no. ¿Por qué estamos evaluando si se va a transmitir vía DMR o no?
porque hasta ahora no hemos tenido muchos usuarios entrando por DMR. De hecho, en varias semanas no hemos tenido mucha gente entrando por DMR. Y si no tenemos mucha gente entrando por DMR, pues no vale la pena mantener el sistema DMR. Por ahora, por lo menos, no vale la pena mantener las transmisiones vía DMR de los programas. Eso vamos a evaluarlo, no se sabe todavía. Este NET, que es todos los jueves a las 8 de la noche, eso se va a seguir haciendo normal, transmitiéndose por vía DMR también. Tenemos la charla introductoria, bueno, 2 veces al mes tenemos una charla en general. En algunos casos va a ser una charla del programa SOTA, en otros casos va a ser una charla de tema abierto que pueden proponer cada uno de ustedes. Los sábados estamos teniendo un programa de capacitación para radioaficionados, del cual algunos de ustedes son parte. Si tienen colegas, amigos, compañeros, personas en general que quieran licenciarse como radioaficionados y no saben por dónde comenzar, ese programa es la mejor manera de indicarles por dónde comenzar. Entonces les invito a que le envíen a todos este link, que es el de la página nuestra, sotrd.org/capacitación. Y ahí van a tener entonces el enlace de Zoom para que se registren. Todavía, todos los domingos, a las 6 de la tarde, H8 Golpapa está dando una charla del programa SOTA en repetidor analógico, vía las repetidoras de UDRA, si no estoy equivocado. Entonces tenemos aquí otra pregunta de Julio Suárez. ¿Los repetidores analógicos se pueden conectar a la red DMR? La respuesta, Julio, es sí, con una salvedad. Se pueden conectar a la red DMR, pero siempre y cuando, ojo, siempre y cuando bueno, pero déjame hacer una corrección, porque si hablamos de repetidor específicamente, el repetidor mismo no. Si tienes un sistema analógico con antenas, duplexers y demás, lo único que hay que cambiar es el repetidor en sí mismo para conectarte a la red DMR, que es la caja tipo servidor, ¿verdad? El repetidor en sí, el equipo físico que emite la señal. Entonces, para ese caso en específico, donde decimos si podemos conectarnos a la red DMR con un repetidor analógico, la respuesta formal es no, pero no tenemos que cambiar antena, duplexer y todos los demás equipos, solamente tenemos que cambiar el repetidor en sí y ya hacerlo de DMR. Una opción en digital muy útil es cuando se utiliza el sistema C4FM de la YAESU. C4FM, que es un modo digital, así como DMR, tiene una ventaja y es que los repetidores C4FM permiten funcionar en analógico y digital. Es decir, si yo transmito en analógico a un repetidor C4FM, el repetidor va a transmitir la señal en analógico, pero si yo transmito en digital, el repetidor va a switchar automáticamente a digital. Eso hace posible que usuarios en digital se puedan seguir comunicando con usuarios en analógico. ¿Cómo funciona eso? En DMR, por ejemplo, tenemos 12.5 kHz asignados a la frecuencia de entrada y a la frecuencia de salida. Entonces, si tú tienes un repetidor que te asignaron 25 kHz, vas a poder realmente, en esencia, tener 2 frecuencias diferentes de operación en el mismo sistema. Pero en el caso específico de DMR, tú lo que haces es que divides ese canal de 12.5 kHz en 2 grupos de 6.25 kHz divididos en time slots 1, time slot 2. Y eso hace que tú puedas tener 2 conversaciones simultáneas, con cada bloquecito de audio mandándose a 30 milisegundos de diferencia el uno del otro. En la misma frecuencia, en la misma, para el mismo repetidor. C4FM es diferente. C4FM lo que hace es que toma los mismos 12.5 kHz que tú tienes y ahora, bueno, los 25 kHz y te los divide en 2 grupos de 12.5 kHz. En 12.5 kHz te va a transmitir la voz analógica que siempre has transmitido y en los otros 12.5 kHz
transmite la señal digital. Eso permite que en la misma frecuencia previamente asignada, tú puedas mantener comunicación analógica con digital, conviviendo las dos cosas. A eso se le llama System Fusion, que es la convivencia de analógico con digital. Pero eso solamente lo tiene la marca Yaesu y el sistema C4FM. ICOM tiene D-Star, pero aquí en República Dominicana no hay D-Star. De hecho, aquí en República Dominicana hay un repetidor C4FM que está en Leche Rica y lo maneja Hotel India 8 Kilo, Alfredo, y Hotel India 8 Eco Ecosierra, Efraín. Ellos lo manejan ese repetidor. No sé si, Julio, te contesté la pregunta o me fui demasiado profundo para la respuesta. Está bien. Gracias, viejo. Dice Luis que podemos usar los repetidores de Radio Club siempre que así lo consideremos. Sí, bueno, tú sabes que, Luis, estoy considerando seriamente, quizá puede ser una opción, que creemos, estoy considerando seriamente la posibilidad de que comencemos a transmitir este programa por Ecolink. Eso puede ser una alternativa. Si transmitimos el programa por Ecolink, aquí hay muchos sistemas que todavía utilizan Ecolink. Y eso permitiría que nosotros podamos, vamos a decir, podamos mantener el programa de SOTRD por múltiples sistemas diferentes, con más acceso a usuarios. Ahí sería interesante conversar, por ejemplo, con Radio Club Vega Real, porque yo sé que usan Ecolink, para ver si de repente ellos se enlazan al SOTRD durante los programas y así compartir con los colegas. Si tú tienes cómo comunicarnos con ellos, Luis, yo te lo agradecería y hacemos esa conversación. ¿Quiénes de aquí, los que están hoy en el programa, usan Ecolink? ¿Usan o han usado Ecolink? Okay. Kenny dice que lo ha usado. Los demás o están muy tímidos o no saben lo que es Ecolink o déjame ver. Creo que Luis, Hotel India 8, Lima Eco, Hotel, creo que también, sí, él dice que sí, que lo conoce y lo ha usado. Oscar dice que lo tiene descargado. Sí, claro. Sí, Radio Club Vega Real es otra, claro que sí. Eso simplemente hace la conversación. Ah, lo tenía antes. Bueno, vamos a hacer un ejercicio práctico. Ustedes quisieran que transmitiéramos este programa por Ecolink. A ver, levantando ahí las manos vía Zoom, que tienen una opcióncita para eso. Bueno, Oscar dice que sí. A ver, ¿quién da más? Te contesto brevemente, Keanu, la pregunta. Dice si podría subir el audio. Ok. Vamos a ver. Si es que esto está muy bajito aquí. Mira, yo tengo el audio alto. ¿Me escuchan todo bajito? ¿O me escuchan bien? Vamos a ver. Okay, dice Raúl que le escucha bien. Ecolink se puede instalar, sí. Ecolink se puede instalar perfectamente en Linux, Windows, Mac. Bueno, Linux y Windows específicamente. Mac no.
Pero Ecolink lo puedes instalar, Luis, en un celular Android también. O sea que es simplemente descargarlo. Claro, dice que cuando hablamos por repetidor se escucha la diferencia, claro que sí. Sí, sí. De hecho, Ecolink lo pueden instalar. Todos los que tienen celulares Android lo pueden instalar. Digo, tienen que tener un indicativo. Hago esa aclaración. Porque Ecolink es un sistema que requiere tener un indicativo. Vamos a buscar aquí para pasarles okay. Vamos a pasarle aquí el link de Ecolink. Valga la redundancia. Mírenlo ahí. Con ese enlace que le acabo de pasar por el chat, pueden descargar Ecolink. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a crear el grupo de SOTA RD en Ecolink. Y lo que hacemos entonces es... Ok. Y lo que hacemos entonces es que ya después que esté creado, pues entonces, nada, conversamos con los colegas para que... Sencillo, para que ellos se enlacen cuando tengamos ¿cómo se llama? Los programas. Y de esa manera, pues comenzamos a interactuar con los colegas a través de los diferentes sistemas. Eso es bastante sencillo. Y yo aquí, de hecho, en el programa puedo perfectamente enlazar a los colegas que están en Ecolink. Lo podríamos buscar la manera de enlazarlo con DMR. O sea que eso funcionaría, se podría poner a funcionar. Va a tomar un trabajito, pero se hace. Dice Luis Ubí que está enlazando Jarabacoa, Murazo Mogote con repetidores de 147.350, 147.270 y 447.025. Excelente. Muy bueno. Bueno, yo lo que haría entonces es, para los colegas que tienen, que pueden instalar o tienen Ecolink en ese enlace, correcto. Con ese enlace pueden descargar Ecolink en sus celulares y vamos a crear entonces un grupo de SOTA RD para que ustedes se añadan a él y ya podemos conversar por ahí. Yo sé que es una manera, no es radio per se, es un sistema digital vía internet, pero es una manera de que nos mantengamos en comunicación de manera constante, o lo más constante posible, ¿no? Mientras no estemos frente a los radios. Bien, dice Luis, si necesitas repetidor, solo tienes que buscar dónde instalarlo. Perfecto, sí. De hecho, justamente, Luis, eso es uno de los ejercicios que vamos a hacer en los próximos meses. Vamos a empezar también a trabajar con crear la red de repetidores de SOTA RD. Eso es un proyecto que ya comenzó, de hecho, pero que todavía estamos en proceso de algunos detalles ahí técnicos. Pero sí, definitivamente. Pregunta a Keanu que cómo funciona C4FM. Déjame poner aquí, por cierto. C4FM, C4FM, Charlie 4, Foxtrot Mike. Es un sistema de la Yaesu. Ese sistema fue creado para, en el caso de la marca Yaesu, poder tener un mecanismo de comunicación digital vía y mantener, sobre todo, la infraestructura que ya existía de repetidores y demás de la marca Yaesu. C4FM lo que hace es lo siguiente, C4FM lo que hace es lo siguiente. Tú tienes tu radio, el cual tiene un modo digital. Cuando ese modo digital se activa, lo que él hace es que te permite comunicarte de radio a radio, haciendo una conexión digital entre los dos radios. Es decir, tú transmites en una frecuencia, el radio que está escuchando escucha en esa frecuencia y decodifica los paquetes digitales que tú estás enviando vía el aire. Cuando lo haces a través de un repetidor, es el mismo principio. Transmites en una frecuencia de entrada y el repetidor repite en una frecuencia de salida. Y los radios que tienen el sistema C4FM toman esa señal que es digital y la decodifican y te pasan audio digital. Básicamente es así de sencillo. Pero C4FM, igual que DMR, tiene otras ventajas. La primera,
la modulación es digital, lo que significa que la calidad de audio, en este caso, no tiene estática, no tiene ruidos. Básicamente, tú vas a escuchar un audio limpio en todo momento. Una desventaja potencial es que la compresión de audio es mucho más alta que en analógico, y en algunos casos, los que utilizan sistemas de este tipo pueden quejarse de que pudiera ser que no se escuche igual de fidedigno que en analógico, porque hay ciertas frecuencias que el sistema elimina, vamos a decir que elimina entre comillas, en la compresión. Pero en ese sentido es muy parecido hasta un punto a cómo funcionan los demás sistemas digitales. De hecho, un tema de conversación en UNED pudiera ser hablar sobre C4FM, si ustedes lo quisieran que trajéramos como tema. Aquí hay personas en el grupo que tienen radio ya eso y que conocen C4FM, kilo. Yo metiéndolo al medio, que pudieran traernos una charla sobre el tema, ¿verdad, Kenny? No me mate. Okay, ¿alguna otra pregunta o comentario? Bueno, si no tenemos entonces más preguntas o comentarios, entonces yo daría como terminado, vamos a decir, el programa esta noche, dándole las gracias a todos. Vamos a darle unos 30 segundos más, por si alguien está redactando, que lo pueda redactar en el chat. Con los temas que hemos conversado sobre Ecolink, mantengámonos en comunicación vía el chat. Yo perfectamente puedo crear el grupo de SOTRD vía Ecolink y pasarle entonces a todos la información para que se puedan conectar al grupo. Y de esa manera pues podemos conversar entre nosotros ya de una manera más activa. Entonces, muchas gracias a todos los que participaron. Sí, recuerden que este programa que se está grabando, y de hecho lo vamos a poner en la página, voy a darle el link para que puedan entrar. Es sotrd.org/net-general. Ahí pueden ver todos los programas que hemos hecho. Ya van 11 con esta noche y le damos muchas gracias a todos por haber estado. También recuerden que todos los demás programas, los NETs, las capacitaciones, las charlas, también están ahí arriba y muchas otras informaciones. Y por favor recuerden que para final de agosto tenemos la activación de la Loma Isabel de Torres. Y queremos que ustedes vayan con nosotros allá a la cima de la Loma a activar. Y los que no puedan, pues que estén pendientes del 26 al 28 de agosto para esa activación, que estén pendientes en FM y en single sideband, porque vamos a estar comunicándonos nacional e internacionalmente para activar la Loma. Son 4 días de corrido y esta es una actividad, de hecho, Club La Vega Real es parte de los que van a participar y vamos a decir que es organizada entre SOTRD y Loma del Toro DX Club. O sea que es una actividad muy buena que vamos a tener en esa fecha. Bueno, muchas gracias a todos. Muy buenas noches. Y nos vemos el próximo jueves.